Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos. A continuación, Sobremesa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Vamos a estar en un minuto nada más con Diego Roteda, que es el director de Asuntos Municipales del Gobierno de la provincia, para hablar sobre la situación de los municipios. Situación financiera, crisis institucional, tema complejo. Lo vamos a abordar con él en un minuto nada más. Pero antes que nada, quería reflexionar con ustedes sobre las recetas que aplican aquellos países para tener desarrollo y bienestar. En las ciudades de estos países la vida no pasa por la presencia compulsiva de los gobiernos. Es decir, para que usted me entienda, un ejemplo fácil de entender y muy familiar para los argentinos. No hay cadena nacional de lunes a viernes, ¿sí?, en las ciudades de los gobiernos que tienen desarrollo y bienestar. Es decir, los gobiernos son casi invisibles, pasan totalmente desapercibidos. En materia de servicios públicos, las prestaciones se hacen en tiempo y en forma. Es normal el suministro de educación, de salud, de seguridad, de transporte y energía. Es decir, que la infraestructura vital para el funcionamiento de la sociedad está asegurada. Los impuestos se abonan sin reclamos y sin demoras importantes. Frente a este escenario, me parece a mí, es posible planificar el futuro. Esto pasa en los países, como le decía, que tienen prosperidad. Los ciudadanos no creen, como pasa hoy en Argentina, que un cambio de administración sea un salto al vacío. Es decir, no está este debate o ellos o nosotros, o yo o el caos. Es una cuestión normal, ¿sí? Es decir, toda la infraestructura puesta al servicio de la gente sigue funcionando a pesar de los gobiernos. Y además, ¿sabe qué? Tienen crisis, como cualquier país del mundo. Pero el tema es cómo se paran frente a la crisis. Lo hacen con solvencia frente a las turbulencias. Y hay confianza de la ciudadanía de que siempre hay alguien, algún actor, que está allí para, con aplomo y con experiencia, hacer frente a cada uno de los problemas y resolverlos. Es decir, alguien se encarga con transparencia y con eficacia en cuidar los intereses de todos. Como le decía, esta postura genera confianza y le permite a los ciudadanos imaginarse su futuro y el de su familia. Es decir, que hay previsibilidad. Como en toda sociedad hay intereses, hay ambiciones, pero ¿sabe qué? Tienen un freno, porque se respetan las reglas. Y las reglas le ponen límites a las pasiones. Esto es innegociable. Hay conflictos de orden político, pero ¿sabe qué? El sistema institucional está tan bien aceitado que impide que este conflicto o estos conflictos de orden político tengan un impacto negativo sobre la gente.
Es decir, hay un proceso de madurez política muy importante. En otro orden, procuran que la brecha entre ricos y pobres no sea significativa, porque entienden que la desigualdad impacta en la matriz social e incide en el futuro de todos. Además respetan los derechos humanos, no hacen negocios con los derechos humanos como pasó aquí en Argentina. Practican la tolerancia cero en serio en materia de corrupción mediante un sistema judicial que castiga a los funcionarios que hacen negocios con la cosa pública y no hay puertas giratorias. En esto son implacables. Por eso es que todo funciona con normalidad. Además, el sistema político tiene mecanismos que hacen dificultoso que estas maniobras delictivas se consoliden. No es al revés, donde el sistema político se transforma en un encubridor serial. La educación, además, es central. Hay formación docente de alta calidad, los docentes no le escapan a la idea de que sean evaluados como ocurre en la Argentina. Y además un sistema científico direccionado a las necesidades del país. ¿Se da cuenta? Mire, en 4 o 5 párrafos le he contado cuál es la receta de los países que tienen desarrollo y bienestar. Pero ¿sabe qué? Ha ocurrido un proceso de madurez política y también ciudadana muy importante. Muy importante. Y hay cuestiones centrales que no se negocian. Pese a la discusión política, al debate político, a la disputa electoral, a lo que usted quiera. Hay cuestiones que no se negocian. Se pagan los impuestos como corresponde, el dinero vuelve en servicios, nada se altera. Si hay inconvenientes, hay funcionarios solventes que están preparados para resolver cualquier conflicto. Entonces, este escenario de confianza le permite a aquellas sociedades que hoy tienen desarrollo y bienestar poder planificar su futuro. Así funcionan los países que tienen prosperidad. Y nosotros debemos copiar este modelo. Es decir, copiar no le hace mal a nadie. El problema, ¿sabe cuál es? Que cuando uno copia, tiene que saber gestionar lo que copia. Esta es la receta, me parece a mí, para el éxito. Ojalá que podamos encontrar el rumbo. En un minuto vuelvo y hablo con Diego Rotela. En un minuto. Gracias, señor director, muy amable. Estamos con Diego Rotela, director de Asuntos Municipales del Gobierno de la provincia. ¿Cómo le va? Gracias por estar acá, muy amable. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandro. Gracias por la invitación. No, al contrario. Bueno, lo invito porque tengo la inquietud de saber cómo están los municipios hoy en la provincia de Jujuy. ¿A 11 meses ya de gestión del gobierno de Pedro Morales? Sí, ya la semana que viene se van a cumplir 11 meses. Bueno, ¿cuál ha sido el escenario que ustedes han encontrado a lo largo de estos 11 meses? Bien. Sí, en realidad no sé si nos va a alcanzar el programa para hablar un poco de cómo recibimos la gestión, cómo recibimos la relación con los municipios y cómo estamos hoy. Para ir un poco para atrás y para dar a conocer, digamos, cuál fue el estado, digamos, en que hemos encontrado la relación provincia-municipios. Nosotros encontramos intendentes y comisionados casi rehenes de cuestiones políticas, de cuestiones de internas partidarias, y lejos estaba la provincia de tener una relación seria y comprometida con los municipios. Hay muchos municipios que por sus características propias tienen posibilidad de tener financiamiento propio y hay otras que no. También tiene que ver en esto su ubicación y sus cualidades particulares, pero nosotros hemos encontrado esto, ¿no? Sos amigo, te doy, sos enemigo, no te doy. Situación que ya conocíamos de haber estado en el municipio de la capital,
donde jamás habíamos podido acceder siquiera a algunos de los programas nacionales, digamos, que se gestionan a través de la provincia. Y hemos decidido ir revirtiendo todo esto, ¿no? Hemos decidido, con un trabajo serio encabezado por el gobernador de la provincia, juntarnos. A la semana misma de haber asumido el gobernador Morales, me pidió que organizáramos una reunión, invitamos a todos los intendentes, a los comisionados, y un poco clarificamos cuál iba a ser la mecánica de trabajo, cuáles iban a ser la relación que íbamos a tener de ahora en más, de puertas abiertas, colaborando con la realidad de los municipios, haciendo un trabajo articulado, porque entendemos que, y un poco relacionado a lo que planteabas en tu monólogo, es la forma de salir adelante, tirar todos para el mismo lado. Hay intendentes que no pertenecen a nuestro espacio político y sin embargo nos decían que era la primera vez que, por ejemplo, entraban al despacho del gobernador, que nunca lo habían hecho, muchos intendentes de años, y estamos tratando en forma cotidiana de ir articulando las acciones que desarrollamos desde la provincia con los municipios. El ejemplo más claro, más palpable para que el vecino lo pueda ver es la sanción de la ley GIRSU, donde actualmente estamos trabajando para que todos aquellos municipios y comisiones que todavía no se adhirieron por ordenanza a la ley lo puedan ir haciendo en el corto plazo para ya empezar a trabajar en conjunto. Estamos tratando de resolver situaciones problemáticas por ahí generadas, no por estas gestiones. Generalmente le pasa a las nuevas autoridades electas, que por ejemplo no pueden acceder a ningún tipo de financiamiento nacional porque los municipios están bloqueados, porque autoridades anteriores no rindieron cuentas, no ejecutaron, están mal rendidas las cuentas. ¿Esto cómo se hace para ir desbloqueando cada una de estas situaciones? Sí, bueno, en realidad nosotros entendemos que tiene que haber una definición política por parte de las autoridades nacionales en decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Porque son muchas estas situaciones que se dan a lo largo y a lo ancho del país. Entonces, nosotros lo hemos planteado en más de una oportunidad que entendemos que se perjudicaría a la gente, no al nuevo intendente, no al nuevo comisionado, donde aparte les resulta imposible rendir. Vos bien sabés, Alejandro, la gente lo sabe, que hay muchos intendentes que se hicieron cargo el 10 de diciembre y que abrían el despacho y lo único que encontraban era una mesa y una silla. No encontraban ningún tipo de documentación, lo que les hace imposible rendir cuentas de nada. Nosotros entendemos que el Estado supera, digamos, a sus autoridades, pero entendemos que se va a tener que pensar en algún mecanismo de denuncia penal, digamos, y con eso la nación continuar la vía judicial y poder habilitar a los intendentes y a los comisionados que gestionen cosas para sus vecinos. A propósito de denuncias penales y demás, ¿usted tiene registrado a esta altura cuántos son los municipios que tienen, o si hay muchos municipios que tienen juicios? Sabemos que, por ejemplo, hay municipios como el de La Quiaca que tienen juicios millonarios. Sí. ¿No? ¿Hay otros casos parecidos, por ejemplo, el de La Quiaca? El primer caso que se me viene a la mente es un juicio y un embargo que tuvo la Comisión Municipal de Santana, donde tuvo embargos de casi la mayor parte del sueldo del personal, donde el gobernador dispuso que la provincia se iba a hacer cargo de ese embargo, porque entendemos que los embargos judiciales y las acciones judiciales no pueden perjudicar los haberes de los empleados, sobre todo, y el funcionamiento de... Bueno, por eso digo, ¿ese embargo significaba cerrar la puerta de esa comisión municipal? Prácticamente sí, prácticamente sí. Después hay muchos juicios que están en situación de trámite, despidos, accidentes, un variopinto, proveedores, digamos, hay situaciones que
resultan complicadas, pero nosotros entendemos que la provincia debe acompañar. El peor de los casos es La Quiaca, ¿no? Donde el municipio no puede tener ni siquiera una cuenta, porque cuenta que abre, cuenta que se le embarga. Que se le embarga. Bueno, nosotros obviamente acompañaremos a los municipios y estaremos a la espera de las acciones judiciales, digamos, que se lleven a cabo contra los responsables de esa Se nota mucho la diferencia, porque usted cuando abrió el programa dijo, si haces lo que yo digo, te libero los fondos. Si no pensás como yo, te bloqueo. ¿Esto se ve reflejado digamos, en el estado en el que está cada uno de los distritos? Sí. Hay municipios que estaban acostumbrados a recibir desmesuradamente dinero. Las fuentes de financiamiento que tiene un municipio son tres, que es la coparticipación, el Profosam, que es un programa de fortalecimiento y saneamiento municipal, y la ayuda extraordinaria. El concepto de ayuda extraordinaria era algo que ya había dejado de ser extraordinario y ya era simplemente ayuda, donde vos estabas conmigo, te doy y... ¿Pero eso quién lo manejaba? Eso lo manejaba indiscriminadamente. ¿Fellner? Eso lo manejaba indiscriminadamente, sí, entiendo que sí, a través de su ministro de Economía, ¿no? Claro, pero ¿son fondos provinciales o fondos nacionales? Esos son fondos provinciales. Fondos provinciales. ¿Cómo se llama el programa? Fondos provinciales. ¿Cómo se llama? Eso se llama ayuda extraordinaria. Ayuda extraordinaria. Además de la coparticipación. Además de la coparticipación y del Profosam, que ¿El Profosam qué es? Profosam es una ley que fue sancionada hace un tiempo, digamos, que le permite encauzar financieramente a los municipios en ciertas y determinadas cuestiones, ¿no? Pero había municipios que recibían plata excesivamente comparados con otros que capaz que tenían más gente. Entonces esta politización de la relación y volvía prácticamente ingobernable a los intendentes que se oponían, le volvía prácticamente imposible realizar su trabajo día a día, ¿no? Ahora, ¿esto no se arregla con una ley de coparticipación municipal? Si no se terminan estos contubernios, estas cosas. Nosotros creemos que hay pasos previos sí. A lo que sería una ley de coparticipación municipal. El gobierno de la provincia implementó desde el 10 de diciembre hasta acá el gobierno abierto, derogó el mamarracho ese de decreto que establecía cuáles eran los mecanismos por los cuales la gente podía pedir información de algo que es información pública. Implementamos la Oficina Anticorrupción. Las declaraciones juradas de todos los funcionarios del gobernador para abajo están en internet, cualquier vecino las puede ver. Pero nosotros entendemos que toda esta política de transparencia, de calidad institucional, no se ve reflejada ni en las comisiones ni en los municipios. Sí van surgiendo pequeños intentos, hay una oficina anticorrupción en Palpalá, se estaba adhiriendo también San Pedro. Entonces nosotros creemos que primero deben estar garantizados los mecanismos para que la gente pueda tener acceso a la información, control. Hay casos donde a las mismas autoridades legislativas, vocales, concejales, les resulta imposible hacer pedido de informe. Hubo un caso hace un tiempo donde una vocal pidió informe, hizo un pedido de informe al presidente de la comisión municipal y no le pagó el sueldo. Entonces, nosotros, toda la política de transparencia, todas las acciones que garantizamos para trabajar en calidad institucional, las tenemos que bajar a todos los municipios y a todas las comisiones. Esto, como entendemos que se tiene que hacer a partir de una modificación de la Ley Orgánica de Municipios. La Ley Orgánica de Municipios, recordémosle a la gente que
adhieren todos los municipios y comisiones que no poseen una carta orgánica, es decir, que no dictan su propia constitución municipal. Entonces nosotros entendemos que primero tenemos que sentar las bases para que el ciudadano pueda controlar. Y después sí, nosotros entendemos que sí, que sería de gran aporte, pero no en estas condiciones y en este contexto. Está bien, pero digo, detrás de todo eso, ¿no hay una cuestión también de ordenamiento de la cuestión financiera de la provincia para poder impulsar la ley? Sí, seguro, son dos cosas que van de la mano. El tema, es un tema que se va a tener que trabajar con responsabilidad, como todas las acciones que venimos realizando, y con sinceridad por parte de muchos comisionados y muchos intendentes. Nosotros sabemos la realidad de Jujuy, donde en muchos casos hay un padrón de gente, pero la población es mucho menor. A ver, en la Mendieta el anterior intendente Guerra. Sí, iba y hacía anotar mucha gente para que voten. Se hicieron muchas denuncias, gente que vive en San Pedro y realiza su vida en San Pedro. Entonces, ¿sobre qué vamos a discutir el término de la población, digamos, para la asignación de los fondos? ¿Sobre el padrón o sobre lo real? Entonces, muchas veces hablar de coparticipación con los intendentes y con los comisionados también implica que ellos mismos van a tener que poner las cartas sobre las mesas y decir, bueno, a nosotros nos correspondería tanto. Ahora, el fondo de la soja, ¿viene a través del gobierno de la provincia o eso viene a través de la nación? Esos son fondos, son fondos nacionales que desembarcan a través de la provincia, pero bueno, ahí tenemos otra de las irregularidades que encontramos cuando llegamos. Había mucha gente que seguía recibiendo el Fondo Federal de la Soja semestralmente y no había una rendición. Había municipios... Perdóneme, ¿usted tiene un porcentaje de municipios? ¿Cuántos municipios no rinden cuenta? ¿El 80%, el 50%, el 100%? No, a ver, yo creo que los municipios, por su estructura, por su funcionamiento, por tener un cuerpo como son los consejos deliberantes locales, son los que más ordenados están. Nosotros sí vemos situaciones preocupantes en las comisiones municipales. Nosotros tenemos 39... Bueno, perdóneme, pero Perico es un emblema de la corrupción, es decir, esto lo sabe cualquiera. Yo siempre dije que el problema de Perico eran de Ciudad Perico eran los ismos. El fulanismo, el menganismo, donde importan las personas y no las instituciones ni los debates que se puedan llevar a cabo. Pero en las comisiones municipales, no lo quiero sacar del análisis, ahí es donde se da más. En las comisiones municipales es donde se presenta como más preocupante esto, porque si es mucho menor el índice, es mucho menor la cantidad de personas que tienen incidencia directa, es un presidente de la comisión, un vocal secretario, un vocal primero, un vocal segundo, donde si el comisionado tiene a alguien que es de su fuerza política, ya tiene asegurado el poder imponerse, digamos, en las votaciones, porque en caso de empate termina desempatando el presidente de la comisión. Hay comisiones que desde el año 2005, 2008 que no presentan un presupuesto anual a la provincia, que es la columna vertebral del funcionamiento de los municipios. Ellos tienen que presentar anualmente un presupuesto. Se tiene que presentar anualmente. ¿A quién se presenta? Se tiene que presentar en el Ministerio de Hacienda. De Hacienda. De Hacienda. Desde el 2005. Se tiene que presentar también el balance aprobado del año anterior. Esto no sucede. Cada vez que
hay un recambio de autoridades, es imposible saber cuáles son los bienes del municipio, saber si tiene una camioneta, un camión, una pala, una... ¿Por qué? Pues se lo llevan. Porque desaparecen. Porque desaparecen. Nosotros tenemos, hubo casos donde hubo que intervenir la justicia porque los vehículos los tenía la anterior autoridad en su casa. ¿Qué caso? Iturbe, por ejemplo. Hay casos donde las autoridades salientes, a ver, en esto voy a ser responsable, no tenemos las pruebas de que hayan sido ellos, pero casualidad, llegaba la nueva, el primer día que llegaba la nueva autoridad, se fundieron 2 tractores y no, al repararlo encontraron que tenía azúcar en el tanque de combustible. Entonces, no hay un inventario serio de bienes, no sabemos si tiene un escritorio, 2 escritorios, 2 computadoras, 2 bibliotecas, no sabemos. Entonces, nosotros estamos haciendo un trabajo en conjunto con la Secretaría de Ingresos Públicos, con la Oficina Anticorrupción, con Gobierno Abierto, para que la autoridad saliente tenga la obligación de presentar un inventario de bienes, presentar el presupuesto aprobado, que la radiografía es lo que le dice al vecino cómo se van a ejecutar los recursos. Claro. Hay situaciones donde, caso Valle Grande, y también para hacer una descripción del problema, que por ahí la gente no tiene el conocimiento preciso. La Comisión Municipal de Valle Grande se crea en el año 87. En el año 87 es electo vocal, quien fue hasta hace unos días comisionado municipal. Es vocal del 87 al 93 y del 93 hasta hace 2 días fue comisionado. Increíble. Entonces, y aparte, bueno, la situación judicial que se denunció a través de la Oficina Anticorrupción, donde nosotros descubrimos que venían acá con la declaración jurada, declaraban que se les pagaba un importe, a Alejandro 10, a fulano 10, pero uno veía los recibos de sueldo y Alejandro, que decían que cobraba 10, no cobraba 10, sino cobraba 5. Increíble. Tenía razón, se me acabó el programa, pero el tema da para mucho más. Así es. Lo vamos a volver a convocar. Diego, gracias. Cómo no. Gracias a ustedes. Muy amable. Diego Rotella, director de Asuntos Municipales del Gobierno de la provincia. El tema de los municipios, créame que es una mochila importante para este gobierno y para los que vendrán seguramente. ¿Sí? ¿Cuándo el gobernador va a decidir discutir la coparticipación federal? Lo explicó la posición del gobierno Diego Rotella, pero me parece a mí que es un tema central el tema de la coparticipación municipal. Esperemos que en algún momento, cuando el gobierno encuentre aguas más calmadas en el Ministerio de Hacienda, pueda dar este debate. Que tenga un gran fin de semana. Chau. Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos.